temas que nos planteen los someteremos a la consideración de nuestros contertulios, entre los que hoy se cuenta el general Monzón. Muy buenos días, mi general. Muy buenos días. ¿Ha habido suerte en el sorteo de Navidad? Para mí el gordo es estar en Intereconomía. Ole, sí señor, esa era la respuesta acertada. Que se tome una caña o algo, general, ¿no? Está invitado a Ahí caña. voy. Juan Ignacio Ocaña. Hola de nuevo. Hola de nuevo, gracias por ser unos minutos con nosotros porque queremos Encantado. recapitular acerca del tema de la lotería hasta que venga Miguel Barrachina, que se incorporará entre nuestros contertulios, pero antes, Juan Ignacio, quiero que me ayudes a repasar todo lo que hemos vivido esta mañana. Claro que sí. Antonio Martín Bobón, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí. ¿Te ha tocado la lotería? El reintegro. El reintegro. Bueno, eso siempre Era está la bien. lotería del gato. Del gato al agua. Dice, tú llevabas gato, lotería de gato, pues tienes el reintegro. 20 euritos que te devuelven para reinvertir en el niño. Bueno, pues a ver si nos toca en el niño, ¿no? Albert Rivera, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Lotería bien? Buenas tardes. Pues estaba ahora consultando ahí con los SMS, creo que algo nos ha tocado, alguna cosilla, por algún décimo por ahí, estamos comprobándolo. Los partidos políticos tienen buena suerte. ¿Sabes que Izquierda Unida ha repartido 28 millones del segundo premio en Vélez de Benaudalla? Caray, bueno, qué afortunado. Izquierda Unida, ¿eh? Trabajan durante todo el año para llegar a este día, el más importante del año para ellos, el 22 de diciembre, día del sorteo de Navidad. Juan Ignacio, un sorteo que además ya marca una nueva etapa para loterías y apuestas del Estado. A partir de ahora se está planteando la privatización de un 30% de la Lotería Nacional. Lo tenemos en AENA y vayamos a tenerlo con loterías, etcétera, etcétera. Lo que pasa que yo creo que en todo proceso de privatización, para que los ciudadanos también lo comprendan, se nos vende siempre porque muchos pensamos, bueno, como hay deuda y como es deficitaria, pues nos la quitamos de encima. Pero es que es al revés. O sea, nos quitamos de encima las joyas de la corona. Nos quitamos de encima en su día Telefónica y además en aquella vez yo creo que muy mal porque se privatizó no solo la gestión sino la red, cosa que es de todos los españoles, como si ahora privatizamos la red, los trenes, pero no solo la gestión sino también la red ferroviaria, será absurdo. Todo se andará, querido Alberto. Ya, pero que pasamos a veces de monopolios públicos a monopolios privados, es un gran error, por lo tanto hay que abrir al mercado. En todo caso, con la privatización, no hay que cerrar eso a un amigo. Y yo creo que lo que está aquí, ¿quién se llevará? Yo no solo cómo, ¿quién será el agraciado, nunca mejor dicho, que se lleve el 30%? Y la segunda pregunta es, ¿se conformarán esas empresas o es un proceso de dar un 30 y pasado mañana dar el 51 y tener el control? Es decir, porque estar ahí participando bajo una gestión pública tiene poco sentido. Lo lógico es que la gestión mejore y que eso se abra al mercado si es que es el fundamento. Ahora, parece un primer paso, desde mi punto de vista, para dar paso al siguiente trozo del pastel. Bueno, por el tanto, 30% privado, si realmente se completa, aportará gente de mucha más valía probablemente que los de la gestión pública. Pero ¿con qué seguramente. fin? Sí, sí. Bueno, es que, por ejemplo, este sorteo tradicional de la lotería, en manos privadas, seguramente no obtendría los beneficios que obtiene ahora mismo. ¿Por qué? Porque es costoso. Seguramente ahora se pueden hacer sorteos a través de Internet mucho más baratos. Bueno, te cobrarán la retransmisión. Claro, pero también tendríamos que garantizarnos que se venden con una serie de condiciones, aunque es verdad que en otras privatizaciones que se han hecho se han vendido con garantías. Voy a recordar, por ejemplo, la red eléctrica se vendió prácticamente de forma regalada, pero con unas condiciones de que los precios tenían que ser acordes para que no encarecieran el consumo. Que han incumplido. Ya se han olvidado. Y diciéndonos que cada vez suben un 10% más. Lo malo de todo esto es que el corazón liberal de muchos aquí entra en contradicción consigo mismo, ¿verdad? Sí, pero yo creo que el corazón ese liberal que podemos compartir en parte o en todo, muchos de los que puedan estar en esta mesa o mucha gente que nos esté viendo, no nos debe hacer olvidar, como decía Antonio, que una parte esencial del Estado básico tiene que estar en manos de eso. Por eso una cosa es la titularidad y otra es la gestión. Lo decía antes con el tren, con las redes de tren, las redes ferroviarias o la red eléctrica. Entonces, eso es una cosa que si no la pasas a un ámbito, si no es público, lo pasas a un monopolio o un oligopolio privado. Por tanto, es peor, porque ahí ya no hay una regulación ni una equidad, y son las empresas pura y dura. Por tanto, yo soy partidario de esa gestión mixta en todo caso, pero siempre con unas garantías en la concesión, pues en la gestión. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, derrotada. El Partido Socialista se ha quedado solo tratando de sacar adelante una ley de economía sostenible que en su último punto defendía lo que se ha dado en llamar la ley Sinde. Es libertad, precisamente.
Y tú lo decías al principio, es que ponerle puertas al campo es absurdo y ir contra el progreso no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que hay que proteger los derechos de autor, Claro. pero hay que encontrar la manera adecuada de hacerlo. Sí, Claro. yo lo que decía es que a veces, y en este país tenemos esa tendencia, lo veremos luego si hablamos del tabaco, que me parece que es exactamente lo cuenta mismo, con ello. que es, en vez de rompernos un poquito la cabeza de cómo encontramos un equilibrio entre libertades y regulación, aquí vamos por el camino del medio y Mira, vamos ¿qué por la dice ese prohibición. espectador? Ley Sinde igual a censura. Claro, es cuando que- tú tiras por el camino del medio y dices, oiga, pero mire, me da igual, porque esto es más cómodo y más eficaz. Ya, pero es que la garantía y el derecho y la democracia y las leyes sirven para garantizar las libertades también. Por tanto, para que los ciudadanos, que mucha gente lo sabrá mejor que nosotros ya, sobre todo los internautas, pero esta ley, y nos lo explicará mejor aquí el diputado nacional, sobre todo, básicamente, el problema que desde nuestro punto tenía desde Ciudadanos también, un partido que también defiende los derechos en Internet, es que nos parece que se ha intentado crear un órgano gubernamental, un órgano que depende del Ministerio de Cultura, para cerrar o no páginas en función de lo que ellos creen que es una vulneración de derechos de autor. Yo creo que eso no es así. Para mí, quien tiene que poner límites, no en esto, en todo, es la justicia. Lo único que existe es justicia y ley, y por tanto es un juez el único capaz de poder equilibrar derechos y decidir cuál es el derecho a proteger. Está clarísimo. Está cobrando por el pirateo. Es decir, el gobierno está cobrando ¿Canon digital? linealmente un canon a todo el mundo a cuenta de esto. De todas formas, una cuestión, perdona, también de formato. ¿eh? El ejemplo de la música, que mucha gente lo tendrá presente. Finales del siglo XX, años 90, un CD de música valía lo que sería hoy 20 euros, 18 euros, o sea, una barbaridad. 3.000, 4.000 pesetas de las antiguas, un CD. Hoy valen casi la mitad. Y además te dan descuentos para un concierto y un vídeo o un DVD con fotos o con una canción inédita y con lo que sea. Es decir, como decías tú, se tiene o te mueves o caducas. Es decir, tú no puedes decir, es que me iba muy bien como estaba antes. Ya, pero es que ha salido una cosa que es revolucionaria, como lo fue la rueda o el fuego, no exagero, que es Internet y las redes sociales, y eso cambia tu dinámica. Y cualquier negocio, no sé, mis padres son comerciantes y tienen un negocio de electrodomésticos, pues oiga, te tendrás que reinventar si se venden menos pisos y menos electrodomésticos. ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a reivindicar tu derecho a que tú te iba mucho mejor antes? Tendrás que vender otras cosas, ¿Qué le ocurre? La evolucionar. verdad es que Entonces, desde eso, que- a cabo, ¿Qué le la ocurre? sociedad evoluciona y evidentemente hay que proteger esos derechos para no desamparar a nadie. Pero la propiedad intelectual también ha cambiado, en cierta manera. Y por tanto yo creo que hay gente que se está adaptando, otra que no tanto y otra que quiere mantener ¿Qué le sus ocurrió privilegios. a los amanuenses? ¿O qué le ocurrió a los manuscritos? Y al papel que se utilizaba cuando llega la imprenta. Y al fabricante- Imaginaos que al hubiéramos fabricante quemado, de máquinas de escribir. que hubiéramos quemado a Gutenberg. Hay que proteger con ley, pero también hay que romperse un poquito la cabeza para buscar fórmulas de mercado que te permitan seguir. decía- Y desgracia- y des- ¿Qué riesgo corremos, Antonio, de que los que ya tenemos una serie de años, que aquí, salvo Albert, que es el más jovenzuelo de todos, los Lo ha reivindicado claramente Lo ha con reivindicado razón. claramente. No, pero no lo reivindico por el lado, lo reivindico porque yo, y aprovecho y me dejáis saludar a los casi 5.000 seguidores que tengo en el Facebook y amigos y a la gente de Twitter, porque eso también es gente que a través de eso sabe que hoy hay una tertulia aquí y te comunicas con ellos. por así. supuesto. Si es por eso yo saludo a los 100.000 lectores que tengo en mi periódico. No lo digo por el número, lo digo como herramienta. No, como herramienta. Sí, pero sí, no, efectivamente. a mí me reivindico. Pero mi pregunta era, los que ya hemos cumplido algunos años, ¿qué riesgo corremos de quedarnos de un lado anquilosados si no somos capaces de incorporarnos a estos nuevos lenguajes, a ese Twitter, a ese Facebook, a ese tipo de comunicación, a ese chateo? Tú tienes un diario digital, ya no montaste un diario en papel, ya lo montaste, Antonio, por tanto... Hace 10 años que hemos eres cumplido un hoy ejemplo, hemos cumplido estos días los 10 años. Felicidades por ese aniversario. Eres un ejemplo de saber adaptarte y eso lo va a hacer todo el mundo. Ah, Decidir un no, tú eres gobierno un ahora ejemplo, mismo. pusiste hace 10 años un periódico en Pero marcha es lo digital. mismo, no Tú se me eres un ocurriría ejemplo ser de- presidente del gobierno. No, pero lo digo que es adaptarse, no es la edad, Es es que una cuestión de edad. Es que tenemos una sociedad muy diferente ahora mismo. Estoy en contra de tu opinión. 64 años es una Por edad completo, muy buena para para, ser presidente del presidir En Estados lo que Unidos, uno quiera. Hablando de democracia, hay hablaba también antes del riesgo de la representatividad, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a perder? Mira, yo estuve en Estados Unidos analizando un poco en un curso la campaña Obama, muy interesante, un curso de marketing en Washington, y decían, Obama ha conseguido 3 millones de seguidores en Facebook, que se dice pronto. O sea, 3 millones de seguidores. Eso crea una red directa, sin pasar ni por Congreso, ni por el Senado, ni por su partido, ni por una red directa de comunicación que tiene su parte buena y su parte mala. La parte Que no buena... puedes comunicarte con ninguno.
Bueno, exacto, eso porque que te pueden leer y ya está. Pero cuidado, pero también quiere decir que ese señor se comunica con 3 millones de personas directamente, sin pasar por el partido, el Congreso o el Senado y las votaciones. Y tienen la parte del megapoder que le otorga también a ciertos personajes con liderazgo este tipo de cosas, que es un riesgo, también cuidado para la propia democracia, según cómo, ¿no? Los populismos, en fin, hay que saber ver la parte negativa y la positiva. Pero eso es una novedad. Claro. O sea, un señor, como tú decías, que nace o que tiene la capacidad también... Tiene algunas ventajas, pero al final las ideas son lo importante. Y de hecho, hoy Obama con 3 millones está desplomado. Es porque alguna idea tendría detrás, no porque fuera tonto. Pero cuando llegas lo fundamental ya no es la red, como todo el mundo, sino la gestión. Bueno, también la comunicación. Y eso, la edad no afecta, y de hecho, si lo que se va a hacer es que la gente trabaje más, no va a ser que los de 65, 66 y 67 o 70 sirvan solo para trabajar y no puedan servir para presidir Permíteme un España. último apunte en eso, que también yo lo he comprobado en la pequeña medida de nacer en Internet como plataforma civil o como partido político. Es decir, también desborda la partitocracia Internet. Mira lo que está pasando en algunos países de Sudamérica, que se presentan candidatos con una red de Internet potente y sacan el 20% de los votos de un país como Colombia. Y yo, eso, por ejemplo, o en España ahora mismo, hay ejemplos, ¿no? Ahora mismo, las juventudes de los partidos políticos, yo no entiendo de verdad el papel que están jugando. Bueno, como decíamos, eran muchos los mensajes que estábamos recibiendo hablando de la ley antitabaco que va a entrar en vigor el próximo día 2 de enero. El claro ejemplo de que esta ley pues no funciona y de que, como dicen los hosteleros, causará pérdidas, el punto lo pone Croacia, porque este país aprobó una ley como la que ahora ha aprobado España y tan solo duró 6 meses, porque a los 6 meses la echó para atrás, Javier. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué problemas se van a plantear con la nueva ley antitabaco? Pues yo creo que hay un problema básico, primero, que no es tan tangible, pero es de libertad. Es decir, al final es que vamos a hacer un dirigismo que va a llevar a las personas, más que ser adultas y tener información, escoger lo que quieren, va a llevar un dirigismo que nos va a decir, pues eso, que tenemos que comer o no, que tenemos que consumir o no. Y para mí hay un problema, primero, de libertad y segundo, un problema económico fundamental. Yo a veces me hace gracia, yo he estado viviendo en Finlandia también un tiempo, donde se aplicaba una ley más avanzada de lo que hoy es en España, pero menos de lo que va a ser esta nueva ley. Y se compara siempre, nos comparamos con Europa, con el norte de Europa, cuando no tenemos nada que ver. Es decir, España es un país que vive del sector servicios, básicamente, nos guste o no. Por mucho que cambien el tocho por el conocimiento, seguimos viviendo del sector servicios y es lo que compensa nuestra balanza comercial. Eso significa que tienes que saber qué país tienes para gobernarlo y para legislar tu país. Y en ese problema creo que es el que estamos. Vivimos del turismo, de la hostelería, de la gastronomía, del consumo, y ahora estamos resultando que queremos parecernos a no sé quién. Oiga, entérese usted por dónde vienen los puestos de trabajo y la riqueza de España, y es fundamental. No puedes legislar países distintos. ¿Eso quiere decir, de cabo, que no hay que proteger los derechos de aquellos ciudadanos que les molesta el tabaco? No. Yo creo que como está solucionado ahora, pese a la inversión que se hizo sin pagar ni un coste ni un duro a los hosteleros, ya está hecha. Separe usted, quien quiere un restaurante con zona fumadores o no fumadores, que lo escoja, y si no, te vas al restaurante al lado. Es decir, pero que el mercado se regule y no entremos en esta dinámica prohibicionista que es letal, yo creo, y sobre todo para nuestra economía. Deje usted de recaudar 12.000 millones de euros al año que recauda por el tabaco y prohíba el tabaco. Porque lo que no se puede desde el Estado es fomentar algo que es perjudicial. ¿Y por qué se otorga ese predominio a los pulmones en perjuicio del hígado? También el alcohol se carga el hígado. Hombre, y la mantequilla, el colesterol es malísimo. Que el tabaco, los pulmones, verdaderamente, no sé por qué. Sin embargo, el alcohol goza de toda clase de privilegios y el tabaco no. Porque el hígado, en general, es tuyo y los pulmones son míos. Es decir, si tú fumas, fastidias mis pulmones, pero si bebes, te fastidias tu hígado. Por eso, claro, habrá que conciliar ese... Te pongo un ejemplo que es el sector minero, otro ejemplo. Cuando tú trabajas en determinados sectores, corres determinados riesgos laborales. Compensemos a ese sector, pero no nos volvamos locos prohibiendo algo al resto de la sociedad o un sistema de dirigismo que no sé... Yo estoy de acuerdo, lo que dices tienes razón, esos derechos colisionan. Pero a mí me da, no sé, tú estás en el Congreso y lo sabrás mejor que yo, pero a mí me da que el debate no es solo en torno a los trabajadores del sector hostelero, es en torno a gente que dice, o la ministra Salgado, que es antitabaco, que no quiere que se fume. Es su carácter absolutista, verdaderamente. Por lo demás, yo no sé el daño que le puedan hacer a las... Pero hoy es el momento... A los restaurantes, pero a los bares... A los bares yo creo que no va a servir de nada. Y que la gente va a seguir fumando en los bares. Y va a haber fumando si no se cumplen las leyes. Y es el momento más adecuado... Como no haya chivatos, verdaderamente, y es el momento más adecuado para hacerlo ahora. Es decir, una España con 5 millones de parados, la gente desesperada. Y encima le dicen a esa gente, no, y usted no puede fumar tampoco. Hombre, me parece que... Mire, es completamente inoportuno, porque decía
decías, el problema de los pulmones, el problema del hígado y el problema de la cabeza... De la comida. Es decir, no, de hecho se pedía, la mayoría de grupos demandaban una moratoria. De que esto fuese aplicado pues en plazos mínimos inoportunos, razonables. Eso. Pero bueno, yo creo que ahí el problema es la deriva esta que decimos, bueno, camino del medio. Oiga, pues si usted había dicho, o sea, ¿qué ha cambiado? Yo pregunto, ¿qué ha cambiado de hace 3 años? O 2 años y medio, 3, ¿no? Fue a hoy. Porque ha cambiado. O sea, ¿por qué antes valía lo de separar por zonas y ahora no? O sea, y además no solo que ha cambiado, ¿qué irresponsable político se le ha ocurrido hacer eso hace 3 años, gastarse una pasta y ahora decir que no lo hagan? O sea, ¿quién? Ese tiene que dimitir. O sea, el que se le ocurrió hacer esta ley como está ahora, tiene que dimitir para pagar el dinero de todos esos hosteleros. Es que el gobierno lo han tomado auténticos ultras. Ultras, pero que no saben el país que en el que viven y para el que gobiernan, que insisto, que es que no somos un país... o sea, no vendemos teléfonos móviles, ¿eh? O sea, ¿qué nos hemos creído? ¿Que somos Alemania o Finlandia? ¿Nos lo hemos creído ya porque Zapatero lo ha dicho? A ver, señores, vivimos y nuestra balanza comercial se compensa por el turismo y la hostelería, básicamente. Por tanto, mientras eso siga así, tú no puedes penalizar a sectores de tu economía que te sostienen hoy. Son los pocos que se están salvando dentro de esta gran locura y la hostelería está decreciendo también. Por eso digo que son puestos de trabajo. Yo no sé si eran los puestos que han dicho no, porque lo dice la patronal de hostelería, pero en vez de 140.000 da igual que sean la mitad. Pero, oiga, ¿va a poner usted en riesgo 50, 70, 80.000 puestos de trabajo? Claro, decir, Irlanda un 28%, yo lo imagino, yo no fumo, pero me imagino que el que va a un pub irlandés le apetecerá tomarse una pinta y fumarse. No estamos, lo digo yo. No estamos para perder ningún puesto de trabajo, estamos para tratar de crear empleo. Yo creo que es como hablamos lo de antes, lo que decíamos, hay que compensar derechos, no es sencillo, pero hay que romperse un poquito la cabeza para que la libertad no siempre sea la sacrificada en todos los casos. Tú decías, tenemos que saber en el país que vivimos. Tenemos una vicepresidenta del gobierno, que en estos momentos tiene mucho poder dentro del gobierno, que quería hasta quitar el vino y, por supuesto, el tabaco. Pues fíjate y tenemos otro vicepresidente del gobierno que dijo hace muchísimos años que de Andalucía iba a convertir Andalucía en la California europea, y fíjate en lo que ha convertido Andalucía. Ya es bonito repartir felicidad, es un buen día para usted, estar usted contento. Enhorabuena por haber repartido ese gordo, ese 79.250 en Sardañola del Vallés. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Un alegrón enorme por haber repartido tanta felicidad, pero mañana si lo tienes tú en el décimo. El problema es que cuando llegue, haber dicho que lo tiene en la mesilla de noche de casa, cuando llegue a su casa habrán muchos años. Debe apresurarse. Y ahora hay que pedirle a los que les ha tocado que sobre todo vayan a consumir estas Navidades, que hay muchos comercios y muchos trabajadores esperando que se reactive un poco la economía. Pues enhorabuena.